Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Tu Voz en Europa, un podcast que está patrocinado por el grupo de Patriotas por Europa, como sabéis, al que pertenecemos aquí, el tercer grupo más importante del Parlamento Europeo. Y bueno, me voy a presentar para los que no me conozcáis. Mi nombre es Mireia Borràs, he sido diputada nacional en el Congreso de los Diputados y ahora estoy aquí en el Parlamento Europeo y formo parte de varias comisiones, entre ellas pues Agricultura, Agri, se llama aquí, ENVI, Medio Ambiente, FEM, que es toda la comisión que engloba ideología de género, REGI, de regiones, y PETI, de peticiones, ¿no? De peticiones formales de los países miembros que le hacen al Parlamento Europeo. Bueno, a lo largo de mi trayectoria siempre he estado muy ligada con todos los temas que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Con la ideología del cambio climático. Y hoy queremos hacer este podcast porque me parece importante explicar aquí qué es lo que realmente Vox defiende y en contra de qué está realmente Vox en esta cuestión, ¿no? Habréis oído hablar muchas veces que nos llaman negacionistas del cambio climático, ¿no? Que bueno, pues que estamos en contra de la ciencia y para nada es así. Entonces hoy quiero explicar aquí brevemente qué es lo que de verdad piensa Vox y por qué estamos del lado del sentido común y al final y de una coherencia que nada tiene que ver estar en contra con la ciencia o estar en contra del propio cambio climático, que ahora os explicaré más adelante. Lo que sí que quiero dejar claro es que lo que en Vox defendemos es el sentido común y de lo que estamos en contra es de una ideología y no de un debate científico como tal. Y os voy a dar unos datos, ¿vale? Vamos a comenzar con unos datos y evidencias que demuestran que el debate del cambio climático no es para nada un debate cerrado, ni siquiera, ni mucho menos hay consenso científico. De hecho, la ciencia del clima podemos decir que es una ciencia bastante joven, ¿no? Es una ciencia de la que todavía no se sabe mucho y que es muy necesario que los científicos, por supuesto, sigan debatiendo e investigando sobre ella. Pero los fanáticos climáticos aluden principalmente a dos factores que es en los que ellos se basan para justificar este alarmismo climático, ¿no? En primer lugar, el aumento de las temperaturas. El aumento de las temperaturas. Ellos dicen que la temperatura del planeta está cambiando y está subiendo, ¿no? Lo habréis escuchado también a lo largo de los últimos años. Bien, esto es cierto, claro que sí. Por eso nosotros no somos negacionistas del cambio climático, porque el clima es cambiante, lleva cambiando no ahora, a lo largo de los siglos. Es una evidencia, es algo que no se puede negar. El clima es cambiante, ¿vale? Entonces, nosotros esta cuestión no la negamos. Lo que sí que negamos es la ideología que hay detrás de esta afirmación y que utilizan como excusa para, por ejemplo, intervenir la economía, gravarnos a impuestos verdes, recortar nuestras libertades, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, como he dicho, es un hecho que la temperatura ha cambiado a lo largo de los siglos. De hecho, desde 1850 la temperatura ha aumentado aproximadamente 1 grado Celsius. Sin embargo, como he dicho, esto no es nada nuevo. Por ejemplo, Groenlandia hace 400.000 años era un bosque. ¿Vale? Hoy, obviamente, es puro hielo, pero hace 400.000 años era un bosque. Y además lo interesante es que no existe una correlación directa, demostrada, científicamente consensuada, de que hay un aumento de emisiones de CO2 y la actividad humana. Por ejemplo, os voy a dejar unos datos. Entre 1910 y 1945 hubo un rápido ascenso de la temperatura, pero las emisiones de CO2 eran muy bajas. Entre 1945 y 1975, la temperatura global se estancó a pesar del aumento masivo de las emisiones debido a la industrialización. Entre 1998 y 2014 vivimos lo que los científicos llamaron la pausa climática, ¿no? Que la temperatura dejó de subir y sin embargo las emisiones estaban en máximos históricos. Estos patrones muestran claramente que el clima pues, tiene sus ciclos naturales, pero que la ciencia aún no comprende completamente a qué se debe la correlación de la actividad humana con las emisiones de CO2, con el calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay momentos en los que quizá sí que hay una correlación, pero otras series temporales donde no la hay.
El segundo factor importante a lo que aluden los fanáticos climáticos, la velocidad. Dicen, vale, sí, pues es que el clima es verdad que ha aumentado, o sea, la temperatura lleva aumentando durante toda la historia, pero es que ahora lo hace mucho más rápido. Antes lo hacía de manera más lenta y los últimos años lo hace de manera mucho más abrupta. Bien, esto también es falso, ¿no? Hay eventos históricos que respaldan, por ejemplo, como es la fluctuación de Misox, hace 8.200 años, que la temperatura, que demuestra que la temperatura global cayó 3 grados en menos de 150 años. Esto es muchísimo. Entonces, de nuevo, esto evidencia que el clima pues cambia también de manera abrupta en ciertas situaciones o series temporales y en otras pues es de manera más atenuada. Por lo tanto, el calentamiento global no puede considerarse una perturbación del equilibrio natural porque nunca hubo tal equilibrio. Y cuando oigáis, además, algún oportunista hablando de que esto es un debate cerrado, que hay consenso en la ciencia, que todos los científicos están de acuerdo en que el calentamiento global se debe a la acción antropológica, ¿no? A la acción humana en la Tierra, pues podéis, si queréis, sacarles un estudio que está firmado por más de 1.600 científicos, entre ellos varios premios Nobel, ¿vale? Y no uno, ni dos, ni tres, 1.600 científicos, ojo, que son muchísimos premios Nobel, entre ellos que decretan que no hay emergencia climática, que no hay ese alarmismo y que esto es más fruto de una ideología que de un digamos, consenso científico, ¿no? Que el clima lleva, como os he explicado anteriormente, evolucionando durante siglos de manera abrupta y menos abrupta y que todavía queda mucho por saber y por seguir investigando y que desde luego hoy por hoy no se puede afirmar que exista tal emergencia climática. Podéis buscarlo en internet, es un artículo que es público y accesible para todos y bueno, pues yo creo que es interesante que también vosotros desde casa, si queréis, contrastéis lo que os estamos diciendo aquí y que podáis verlo con vuestros propios ojos. Estas, desde luego, son unas pocas evidencias, hay muchas más, pero no tengo tiempo para ponerme aquí a descifraros y a desgranaros todas ellas, pero sí que quería daros unos pequeños, unos pequeños datos para que vosotros, si queréis, en casa podáis seguir también contrastando e investigando todo lo que hay de información detrás de lo que es el cambio climático desde un punto de vista científico, que ojo, nosotros tampoco ni contradecimos ni dejamos de contradecir. Nosotros decimos que es un debate científico que permanece abierto, que debe seguir investigándose y debe seguir abierto y debe seguir, siendo evolucionando, ¿no? Y siendo los científicos los protagonistas de esta cuestión y no los políticos, desde luego. Que lo que están haciendo es utilizarlo de manera ideológica y como herramienta y como excusa para intervenir la economía y para, pues como he dicho, intentar controlar la vida de los ciudadanos, nuestras libertades y poder expoliarlos todavía más a impuestos, ¿no? Además, he de decir que los políticos, cuando les escuchéis, que ellos se basan en los informes científicos, ¿no? que han recogido y que tienen un montón de informes que demuestran que el cambio climático es causa de la acción humana. Bueno, pues la mayoría de estos informes, tanto en el marco de Naciones Unidas como del Acuerdo de París, se basan en un organismo que se llama IPCC Panel, ¿vale? Este es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, que está profundamente ideologizado, como no podría ser de otra manera, y bueno, pues que sepáis que este panel, que también lo podéis buscar en internet, prácticamente casi todas sus predicciones han fallado hasta la fecha, prácticamente todas. Os dejo un par de ejemplos también muy rápido. Por ejemplo, el IPCC pronosticó un aumento de la temperatura del 0,3 grados Celsius por década a partir de 1990, ¿vale? 0,3. Bien, pues el aumento real ha sido de 0,15 grados por década y esto también según la Met Office de Reino Unido. No son datos que nosotros saquemos aquí de la manga, son datos también publicados por la Met Office de Reino Unido y esto es pues la mitad de lo que han profetizado. El Ártico, desde hace 3 décadas también se ha predicho repetidamente que el Ártico iba a ser navegable en pocos años. Bien, pues a día de hoy el Ártico sigue ahí, no es navegable y de nuevo pues estas predicciones también han fallado hasta la fecha. Entonces, todo esto que os quiero decir es que la conclusión es que no hay un consenso científico, que hay muchas evidencias que demuestran
todo lo contrario a lo que os quieren contar con el tema del cambio climático, y que el debate está abierto, debe seguir, como digo, siendo investigado, debe seguir siendo analizado por los científicos. ¿Y nosotros qué es lo que criticamos realmente desde Vox? ¿Criticamos el debate científico? No, todo lo contrario, al revés, apoyamos que siga siendo, como digo, analizado, investigado, etcétera. Lo que nosotros estamos en contra es de la ideología que hay detrás del cambio climático, ¿no? De este catastrofismo climático. Porque una cosa es el debate científico y otra cosa es cómo utilizan los políticos esa excusa, ese debate científico para su propio interés, ¿no? Para sus propias políticas ideologizadas, ¿no? Entonces, las políticas actuales, como veis, no están basadas en la ciencia, están basadas en ideología, y es una herramienta más, como también utilizan, por ejemplo, la polarización de la sociedad entre mujeres y hombres, la izquierda también entre empresarios y trabajadores, pues ahora también entre la naturaleza y el ser humano, ¿no? Ellos se basan en polarizar, en enfrentar, y ahí es donde encuentran su nicho y su discurso para poder seguir, como digo, justificando su ideología y sus políticas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Que incluso aceptando sus premisas, aceptando las premisas del cambio climático que ellos dicen, es que es totalmente incoherente a nivel político y económico. ¿Por qué? Pues porque, fijaos, España emite un 0,7% de las emisiones de CO2. Europa emite un 7%. China emite un 30%. Bueno, India un 20 y pico también. ¿Vale? Es decir, España y Europa son los que menos emiten del mundo entero. España un 0,7%. Incluso asumiendo que toda esta parafernalia climática que ellos dicen que es por culpa del hombre fuera cierta, no tiene ningún sentido sacrificar nuestras economías, nuestras industrias, nuestro sector primario en favor encima de terceros países como China, que son los principales emisores de CO2 del mundo. Si quieren realmente reducir las emisiones de CO2, que vayan a China y que lo reivindiquen en China. Pero ¿qué hacemos en España y en Europa, que prácticamente no emitimos CO2, sacrificando nuestra economía, nuestras libertades, dañando a nuestras familias, despidiendo a miles de trabajadores a la calle por cierres de fábricas en nombre de la ideología climática, cuando somos los que menos emitimos? No tiene ningún sentido. Entonces, nos quieren imponer el coche eléctrico porque contamina mucho menos. ¿Pero dónde se fabrican esos coches eléctricos? En China, principal emisor de CO2 del mundo. Luego, esas baterías que se importan a España, como se reciclen, tremendamente tóxicas. No hay un programa, por ejemplo, de reciclaje para poder reciclar esas baterías tan sumamente tóxicas y contaminantes. Y luego, ¿qué pasa? Que si el CO2 se emite en China, no cuenta. Si el CO2 se emite en otro país que no sea parte de la Unión Europea, eso da igual, ¿no? Entonces, nosotros estamos deslocalizando nuestra industria a terceros países que contaminan muchísimo más, y realmente lo que están consiguiendo es que se contamine mucho más, o se emitan muchas más emisiones de CO2, porque están deslocalizando la producción a estos países que son los mayores contaminantes del mundo. Desindustrialización. Lo mismo. El sector agrícola, lo habéis escuchado aquí, yo como portavoz de Agricultura lo he dicho en numerosas ocasiones, ya no puede más. Le están imponiendo un montón de requerimientos de normativa medioambiental comunitaria para que luego, por ejemplo, pueda venir Marruecos, que no cumple ni uno de esos requisitos medioambientales, y pueda vender aquí en Europa y en España toda su producción a unos costes mucho más bajos, obviamente, porque ellos no tienen los requerimientos que sí que se les imponen a nuestros productores aquí en Europa, y puedan competir de manera totalmente desleal contra nuestros productores, agricultores, ganaderos en España y en Europa. Entonces, ¿esto tiene algún sentido? ¿Esto de verdad creéis que esto va de proteger el planeta y de reducir emisiones y de contaminar menos? Pues claro que no. Esto va de atacar directamente a nuestra industria, a nuestro sector primario, a nuestras familias, de expoliar a impuestos a nuestros ciudadanos y poco más. Entonces, creo que es importante poder explicar esto y, por supuesto, dar datos que demuestren que lo que nosotros decimos es simplemente estar en el camino del sentido común y de la coherencia, y lo que ellos hacen es el
es utilizar un objetivo noble, como es el cuidado del planeta, con el que, por supuesto, nosotros nos interesamos también muchísimo y estamos totalmente a favor del cuidado, del verdadero conservacionismo ambiental, pero eso es una cosa, y otra cosa es la ideologización de este ecologismo fanático radical que está destruyendo nuestra economía y la prosperidad de nuestras familias. Y luego, además, y ya para terminar, quiero denunciar desde aquí cómo se ha utilizado el cambio climático de forma totalmente asquerosa, no puedo decirlo de otra manera, por parte de la Unión Europea, von der Leyen la primera, y también nuestros políticos en España. Habéis escuchado a Pedro Sánchez, Teresa Rivera, excusarse en el cambio climático, que les ha venido fenomenal, para no asumir ningún tipo de responsabilidad política en España. Entonces, esto de nuevo demuestra cómo al final esto del cambio climático es una excusa que les viene bien para todo, para expoliarnos, para recortar libertades, destruir nuestro tejido productivo y además también para justificar su inoperancia e incompetencia. Y es algo que desde Vox, por supuesto, no vamos a tolerar, no nos van a callar, por mucho que nos llamen negacionistas, que vamos en contra de la ciencia. Vosotros cada día más sabéis que esto no es así, cada vez más personas, y sobre todo jóvenes, ahora que han salido las encuestas de Vox diciendo que gran parte de los jóvenes, o sea, que Vox es el movimiento favorito de los jóvenes, ¿no? Estáis abriendo los ojos, os estáis dando cuenta de cuál es la realidad, y yo quería hoy tener aquí un ratito de charla con vosotros para explicaros brevemente, aunque es un debate muy amplio y que da para mucho, por cuál es nuestra postura real en relación a esta cuestión del cambio climático. Y bueno, ya sabéis que PP y PSOE votan juntos el 90% de las iniciativas aquí en Europa, y esto no podía ser menos. El tema del cambio climático están en el mismo barco con el PSOE. A veces no sabes si está hablando el PP o está hablando el PSOE cuando les escuchas hablar de estas cuestiones, y los únicos que denunciamos y nos posicionamos claramente en contra de esta ideología enfermiza somos nosotros, es Vox. Los únicos, el PP y el PSOE, pues siguen ahí en su catastrofismo climático, y el PP a su manera, el PSOE a la suya, pero están todos en el mismo barco. Y desde Vox no nos vamos a cansar de seguir defendiendo el sentido común, de seguir defendiendo la libertad de todas las familias, empresas, de poder apostar por esa prosperidad también para nuestra industria, para nuestro sector primario, importantísimo sector primario que nos alimenta a todos, y en esa batalla vamos a seguir. Y pues bueno, espero que podáis seguir apoyándonos, que este podcast os haya ayudado a entender un poquito mejor qué es lo que opinamos desde Vox, y por supuesto, si os ha gustado, os animo a que lo compartáis con vuestros amigos en redes sociales, donde, bueno, consideréis, ahora en estas cenas navideñas, que también voy a aprovechar para mandaros una feliz Navidad desde aquí a todos vosotros, que lo disfrutéis muchísimo con vuestros familiares y amigos, y oye, si salen alguno de estos temas, pues vosotros contadlos y animaos a compartir el podcast de Tu Voz en Europa, que hablamos de cuestiones muy interesantes y decimos qué es lo que de verdad Vox piensa sobre algunos temas y no lo que los medios de comunicación dicen. Y ya para terminar, pues eso, que os deseo una feliz Navidad a todos y os mando un abrazo muy fuerte, y seguimos en esta lucha por la libertad de todos. Muchas gracias.